Presentación del análisis experimental del comportamiento. Es la raíz del tema que vamos a explicar a continuación. Este propone el estudio del sujeto experimental individual y completo en adaptación o interacción con su entorno, ya sean conductas innatas o aprendidas. El análisis experimental del comportamiento considera la conducta como una interacción de variables biológicas y ambientales, que nos permite la asociación de estímulos y respuestas en el caso del condicionamiento clásico, y aprendizaje por consecuencias en el caso del condicionamiento operante o instrumental. Definición de aprendizaje y tipos de aprendizaje. La definición del aprendizaje es la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que se obtienen mediante el estudio de la enseñanza o la experiencia. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje asociativo respondiente. Estímulo-respuesta, aprendizaje asociativo por consecuencia. A continuación, hablaremos de los tipos del aprendizaje a la luz de la teoría del condicionamiento clásico y condicionamiento operante u instrumental. El condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente surge en el siglo XIX por Iván Petrovich Pavlov. Consiste en aprender a relacionar estímulos o eventos de modo que unos hagan de señal para predecir otros. El condicionamiento operante surge por Edward Tordit y Frederick Skinner, quienes sostienen que las consecuencias de una conducta influyen en la forma en que dicha conducta se aprendía. Tordit lo llama condicionamiento instrumental porque convierte a la conducta en un instrumento para conseguir una consecuencia. Skinner lo llama operante, ya que la respuesta opera en el ambiente. Esta es una forma de aprendizaje de probabilidad alta de repetir las formas de conducta que conllevan a consecuencias positivas. Condicionamiento clásico. Nace como consecuencia de los estudios de Pavlov, un fisiólogo ruso que se interesó por la fisiología de la digestión, especialmente en los reflejos de salivación en perros. Tras poner alimentos en la boca del perro que estaba investigando, este empezaba a segregar saliva procedente de determinadas glándulas. Más adelante, Pavlov empezó a aplicar distintos estímulos auditivos y visuales, que entonces eran neutros. Justo antes de servirle la comida al perro, sus resultados indicaron que, tras varias aplicaciones, el animal asociaba los estímulos con la comida. Condicionamiento operante o instrumental fue descrito por primera vez por el psicólogo conductista Frederick Skinner como un método de aprendizaje para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir en el futuro. Procedimientos del condicionamiento operante o instrumental. Respuesta instrumental u operante. Este término designa cualquier conducta que conlleva una consecuencia determinada y es susceptible de cambiar en función de esta. Consecuencia. Una consecuencia es el resultado de una respuesta. La consecuencia puede ser positiva, refuerzo, o negativa, castigo, para el sujeto que lleve a cabo la conducta. Reforzamiento. Este término designa las consecuencias de las conductas cuando hacen más probable que se vuelvan a dar. Castigo. Un castigo es cualquier consecuencia de una conducta determinada que disminuya la probabilidad de que ésta se repita. Conceptos de discriminación y generalización. Discriminación. El organismo responde de forma distinta ante dos estímulos. Por ejemplo, Alejandro, cuando está con su abuela Zulay, se pone rebelde y no come el alimento que su abuela le prepara. En cambio, le pide que le prepare su comida favorita. Su abuela lo consiente porque es su único nieto y le prepara lo que el niño quiere, celebrándole su conducta. Pero cuando llega la mamá de Alejandro, ella es mucho más estricta y cuando ella prepara los alimentos para comer, Alejandro se le come sin discutir y decir ninguna palabra a su madre, porque sabe que su madre no preparará otro alimento que no sea el que ya ha preparado. Discriminación. Alejandro tiene muy claro sus conductas y identifica en qué ocasiones se puede oponer a su alimento y en cuáles puede tener castigos no deseados. Generalización. Se puede producir por otras dimensiones del estímulo, implica responder del mismo modo a dos estímulos distintos debido a sus similitudes. Ejemplo, Daniel se emociona mucho porque él sabe que cada 15 días su mamá tiene un paseo de esparcimiento donde lleva a su tío. Este día 15 su madre alista la maleta y salen. Daniel está muy contento porque él piensa que va de paseo, que normalmente va cada 15 días, pero después se da cuenta que su madre va a una reunión de negocios en la empresa y Daniel se distrae jugando videojuegos en la empresa. Generalización, paseo de esparcimiento cada 15 días. Conducta, se emociona por el paseo de esparcimiento. Discriminación, Daniel se olvida de su tío y se distrae con los videojuegos en la empresa. Conceptos de extinción y recuperación espontánea. Extinción, se deja de recompensar una conducta que había sido reforzada con anterioridad. Esto disminuye la probabilidad de que la respuesta vuelva a darse. Recuperación espontánea se refiere a la reaparición de una respuesta condicionada después de un intervalo de tiempo o retención misma de que fue aprendida en una primera fase de entrenamiento seguido de una fase de extinción o de interferencia. Pruebas experimentales. Introducción. Mediante la realización de este experimento se establecieron condiciones ambientales naturales donde se adecuó y se garantizó que dichas condiciones fuesen aptas para que el sujeto no se vea afectado de ninguna manera.
Durante la observación se puede identificar cuáles son sus características, gustos y tipos de conductas, los cuales aportaron los datos necesarios para la elaboración de este proyecto. Además de lo anterior, se busca afianzar y fortalecer los conocimientos adquiridos del tema condicionamiento clásico y condicionamiento operante. En la parte experimental, estableciendo programas de entrenamiento buscando conseguir un aprendizaje de nuevas conductas y terminando con la extinción de estas, para dar cumplimiento con las actividades propuestas en la unidad de trabajo. A continuación, haremos la presentación del sujeto experimental con el cual desarrollaremos la actividad. El sujeto experimental pez beta macho lleva nombre de pila Blue, mide más o menos 6 centímetros, sus colores son rojo, azul y negro, combinaciones de estos, aletas azules, cuerpo rojo y negro combinado, tiene una edad aproximada de 3 meses, apetito normal, ingesta una vez al día. Por observación evidenciamos que tiene aletas y cola muy pronunciadas, escamas brillantes, ojos negros, branquias de aspecto normal, estado de salud en buenas condiciones. Los objetivos planteados en este proyecto es reconocer y modificar la conducta del sujeto experimental por medio de la implementación de estímulos positivos, quedando registrado mediante fotos, videos. Además de eso, se llevará una bitácora de observación del sujeto experimental. Semana 9. Conducta de exploración. Objetivo: identificar las conductas del sujeto y su frecuencia. Mediante la observación del sujeto experimental Blue, pez beta, pudimos identificar que es muy territorial, no le gusta que nadie irrumpa en su pecera. Además, logramos establecer la frecuencia con la que se mueve de un lado a otro cada 2 minutos. Semana 10. Asociación de estímulos positivos. Objetivo: evidenciar los cambios conductuales ante un estímulo positivo y su proceso de asociación. Como se puede evidenciar, logramos que el sujeto experimental pez beta macho Blue siguiera la luz LED a través de la pecera, pasando de un lado a otro horizontalmente y tocando un estímulo planta, para luego reforzar esa conducta de un grano de comida, siguiendo la luz y aprovechándonos de la situación. Semana 11. Programa de condicionamiento clásico. Objetivo: diseñar un programa de entrenamiento para buscar el aprendizaje de nuevas conductas a partir de un programa de condicionamiento clásico. En este punto evidenciamos que tenemos un cambio en la comida del sujeto experimental, el reforzador positivo, ya que evidenciamos que el anterior alimento ya no era de su agrado. Encendemos la linterna y procedemos a poner la luz LED. Observamos que ya el sujeto experimental ha asociado el proceso de condicionamiento clásico, ha asociado la luz como el estímulo neutro, el alimento como estímulo incondicionado, comenzó a seguir la luz LED como respuesta incondicionada. Tipo de contingencia positiva y el tipo de programa que se implementó fue de demora corta. Su valor motivacional es excitatorio apetitivo. Semana 12. Programa de entrenamiento condicionamiento operante. Objetivo: diseñar un programa de entrenamiento para buscar el aprendizaje de nuevas conductas a partir de un programa de condicionamiento operante. Para conseguir las conductas deseadas en este punto, que son conducta operante 1, pasar por un aro para obtener alimento. Para el desarrollo de la sección de conducta operante 1, procedimos a realizar una observación detallada de una duración de 40 minutos de las conductas del sujeto experimental y su frecuencia de respuestas correctas, las cuales fueron posteriormente recompensadas por medio de un reforzador positivo, respuesta incondicionada, atravesar el aro, estímulo reforzador, obtener alimento, estímulo discriminativo, aro, que está en la mitad de la pecera. De esta forma, el comportamiento es seguido de una consecuencia, alimento, y la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del sujeto experimental a repetir la conducta deseada. Para proceder con la conducta operante 2, procedimos a realizar una observación detallada con una duración de 1 hora y 40 minutos de las conductas del sujeto experimental y su frecuencia de respuestas correctas, las cuales fueron posteriormente recompensadas por medio de un reforzador apetitivo. Tipo de contingencia es positiva, dado que se establece una relación funcional entre la respuesta y el resultado, logrando que el sujeto experimental pez beta macho llamado Blue, cada que realice la conducta deseada, reciba su recompensa. Descripción del programa. Razón fija. Semana 13. Diseñar programa de entrenamiento de extinción de la conducta. El sujeto experimental reacciona ante la presencia del alimentador mostrando conductas de aleteo repetitivo constante y seguidamente realiza la conducta instrumental previamente aprendida, con la diferencia de que no se le suministra el estímulo reforzador alimento. Después de un intervalo de tiempo de varias repeticiones, el sujeto de estudio disminuye la tasa de respuesta a la conducta operante adquirida anteriormente. Se inserta en el elemento de reconocimiento aro un estímulo aversivo, concha de caracol, en el cual se observa una conducta del sujeto experimental del no acercamiento al objeto de condicionamiento y posterior alejamiento, mostrando conductas de huida propias de supervivencia. Se le suministra alimento al sujeto experimental sin ningún tipo de condicionamiento durante días anteriores. En últimas instancias, se observa que hemos logrado extinción de la conducta, pasar por el aro. Resultados. Se logra distinguir este tipo de conducta respondiente
dejando de representar el estímulo de manera definitiva. Se logra generar el aprendizaje de una nueva conducta mediante consecuencias positivas. Se logra extinción de conducta instrumental u operante mediante presentación de estímulo aversivo y no reforzamiento de la respuesta instrumental. Se logra que la frecuencia de una respuesta sea aumentada o reducida por asociación a un estímulo aversivo o un reforzador. Se logra de manera empírica y a la luz de las teorías conductistas generar aprendizaje en el pez beta de nuevas conductas. Conclusiones. El trabajo anterior mencionado podemos concluir que hemos comprendido cómo se dan las conductas mediante la manipulación experimental de sus determinantes ambientales, manteniendo un control total de las conductas trabajadas con el sujeto experimental pez beta macho, que constituye un aspecto esencial de su explicación de la experiencia realizada, y a la luz de las teorías estudiadas podemos resumir que mediante la manipulación de estímulos provocadores, reforzantes, aversivos y discriminativos se logra crear en el sujeto experimental una serie de nuevas conductas y obtención de aprendizaje de cada una de ellas, generando el aumento o disminución de la tasa de respuestas en el sujeto experimental y modificando o no el ambiente en el que opera dependiendo del tipo de aprendizaje.